Ya estamos de regreso. Este muchacho es tremendo. Amén. Yo que voy a comenzar esto con tanto nivel presentando al doctor Olivo Rodríguez. Pero te va a equivocar. Acaba de decir licenciado. El licenciado. Muy bueno. ¿Por qué a usted no le gusta que muy le... buenos días. De No, buenos días. porque los No, títulos- déjeme aclarar. Es interesante lo que usted señala de eso. ¿Cuál es la diferencia entre un doctor y un licenciado? Bueno, no, ya el doctor supone unos estudios posteriores al grado académico. Que usted no lo tiene. No lo tengo. ¿Entiende? Aquí hay muchos Pero usted ha doctores. estudiado mucho en... Sí, pero eso no No alcanza el nivel. no he alcanzado oficialmente ese nivel. Entonces eso se De doctorado. hacen unos estudios posteriores y se presenta lo que llaman una tesis doctoral. Y hay estudios también postdoctorales después. Esos son postdoctores. Pero en el caso mío yo soy un simple licenciado en Derecho, básicamente un artesano del derecho. Pero ha hecho posgrados. He hecho algunos estudios de posgrado, Exacto. pero no a nivel de Porque doctorado. una cosa es Pero maestría, no posgrado no a nivel de y otro doctorado. doctorado. Pero no a nivel de doctorado. Licen, de aquí vamos para la FUP, usted lleva una meta, ¿no? A la Casa del Pueblo. Yo te vi temprano en la televisión. O sea, usted Cuando está me vestido de desperté, verde. No, cuando no, me no. desperté veo que Oscar Después- está ahí haciendo comentarios temprano Después de la encuesta de Dani tenemos que coger para de allá. la isla de la isla de San Andrés, etcétera, y entonces decidí ponerme también Mire, la misma guayabera. Ya seriamente, ¿qué le parece lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina, sobre el colapso de la justicia penal en la República Dominicana? Que no aguanta, prácticamente dijo que no aguanta un caso penal más el sistema. Bueno, es un tema del que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Se impone crear o sentar las bases de un nuevo dinamismo del proceso penal. En realidad, hay muchos casos que pueden realmente tener soluciones alternas que vienen a descongestionar a todo lo que es el sistema de justicia. Y creo que últimamente, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos otros países de la región, porque es un problema que resulta común en toda Iberoamérica, se han buscado, se están siguiendo o estudiando modelos como el modelo norteamericano, en el que se promueve mucho la posibilidad de los acuerdos como forma de evitar todo lo que es no solamente que se origine, se cause una especie de tapón en el funcionamiento del sistema de la justicia penal con toda la dilación que ello conlleva, sino que lo que busca es de manera anticipada casos que se saben que van a tener un resultado determinado, bueno, pues adelantar esa situación. Pero le pregunto algo en ese punto. Cuando desmontamos, y por eso le hago una pregunta a partir de la ignorancia absoluta, cuando desmontamos el sistema francés napoleónico que teníamos aquí hasta principios de siglo, y nos fuimos a un modelo supuestamente más orientado al modelo americano, Sí, un modelo adversarial. No Sistema acusatorio. Supuestamente no buscábamos con eso, entre otras cosas, agilizar los procesos penales. Y a partir de ahí le pregunto, ¿el problema sería en la normativa o en la cultura? Yo creo que la cultura incide más que todo. Podemos tener las mejores leyes, pero si la cultura, tanto la cultura desde el lado institucional como también desde el punto de vista de los actores que se correlacionan con la parte institucional, los abogados, La prensa. bueno, interviene también Claro. de una forma u otra. Entonces Incide yo en la opinión pública. creo que esto tiene un peso mayor que el del tema del diseño legal. El diseño legal, sin duda alguna, es importante. Como tú señalas, a partir del año 2004 se introdujo el modelo adversarial, el sistema acusatorio, que por una parte lo que trató de hacer fue transformar unas realidades, porque antes no solamente investigaba el fiscal, sino que en la materia criminal, es decir, en los hechos ilícitos más graves, jugaba un papel fundamental un juez, no un fiscal. Recuerden la figura del juez de instrucción, que emitía lo que se denominaba una providencia calificativa. Y era a partir de esa providencia calificativa que se dictaba
previa opinión del fiscal, pero sin que vinculara esa opinión del fiscal, lo que apoderaba realmente a un tribunal penal para hacer un juicio. En la reforma del proceso penal a partir del 2004, aunque la ley es del año 2002, recuerden que tuvo una vacatio legis de 2 años, ese papel cambió y todo lo que es la función de acusar, el ejercicio de la acción penal pública que corresponde al Ministerio Público, hoy definido constitucionalmente de manera muy correcta a partir de la reforma de la Constitución del 26 de enero del año 2010, bueno, pues asume ese papel el fiscal y el antiguo juez de instrucción que investigaba, que emitía la providencia calificativa, que apoderaba a los tribunales, pero que el juez no podía ir a defender eso. El fiscal tenía que ir a defender la investigación del juez de instrucción. Bueno, pues eso se separa. La acusación, la parte principal, como ya he dicho, la tiene el Ministerio Público y el juez de instrucción se convierte en un juez de las garantías. ¿Cuántas veces de la investigación previa que hace el fiscal para realizar una eventual acusación posterior conlleve vulneración o limitación de derechos fundamentales? Bueno, pues tiene que auxiliarse de una orden del juez. El juez de instrucción entonces controla que en esa investigación el fiscal respete las garantías, respete los derechos fundamentales que incumben a todo procesado. Entonces ese fue como uno de los cambios más extraordinarios. Ciertamente, como tú dices, hay otra vertiente en la filosofía de esa reforma procesal penal de comienzos de siglo, y es lo que tenía que ver con agilizar el proceso penal. Y esta agilización se daba desde un conjunto de reglas que procuraban dinamizar el proceso, supuestamente, y esto es algo que por el aspecto cultural que tú mencionabas no se ha podido lograr, supuestamente iba a haber menos papeleo, menos expedientes, menos documentos, porque se quería hacer del juicio, lo que dice la Constitución, un juicio oral, público y contradictorio, es decir, donde lo que va a impregnar para ser apreciado bajo el principio de la inmediación por el juez es lo que se dilucida en el curso del proceso, y donde los papeles, el antiguo trámite del expediente físico no era el que iba a jugar un rol protagónico desde el punto de vista de la instrucción, desde el punto de vista de la prueba y desde el punto de vista final de la decisión del juez. Pero esa es una parte en que, insisto, ese elemento cultural que tú mencionabas ha jugado un papel, en cierta forma lo ha debilitado. Pero hay otra vertiente también para la agilización de esos procesos, que fue varias salidas alternas al proceso penal que no estaban en la vieja codificación del Código de Instrucción Criminal francés que habíamos adoptado. Entonces, mecanismos como la suspensión condicional del proceso, salidas alternativas como el proceso penal abreviado, otras que fueron robustecidas con una reforma que se hizo en el año 2015 al Código Procesal Penal, que dio lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional por vicio de forma de esa ley, y que ha quedado plasmado en el nuevo Código Procesal Penal, que es para luchar en los casos de criminalidad compleja, entendido como un concepto que se caracteriza no solamente por la gravedad de la infracción, sino por la coparticipación de un número apreciable de personas y otros elementos de complejidad, pues se buscaban también otras salidas alternas, como estos, en adición a los mecanismos ya mencionados. Bueno, pues existían otros como el criterio de oportunidad, que se puede otorgar a determinados procesados, y que facilitan justamente que el proceso penal quede más robustecido. Pero al final el tema no es de ley, es de cultura, es de práctica. Hay un tema de cultura, pero son importantes los medios. Mire, conjuntamente, creo que lo mencioné en algún programa el año pasado aquí, conjuntamente con jueces, fiscales, abogados de oficio, con mi ahijado Miguel Valerio, Ramón Núñez, fuimos invitados
a un viaje a los Estados Unidos a conocer justamente el sistema de las llamadas guías de sentencia, un conjunto de disposiciones que en el sistema norteamericano existen a los fines de buscar salidas alternas al proceso penal y que conllevan, por un lado, lo que buscan es una aplicación uniforme con esas guías que no son vinculantes 100% para el juez, pero son guías que en la práctica cultural han ido siendo aceptadas. Bueno, pues un procesado y su asesor legal tienen la posibilidad de decir, mira, para estar tanto tiempo puedo llegar a un acuerdo, y eso da cierta uniformidad en el trato que da el sistema de justicia penal, de manera que con esos criterios se ayuda a que un juez de Santo Domingo aplique criterios parecidos a lo que se aplican en la jurisdicción de Higüey o en Santiago de los Caballeros o en Montecristi. Y esto conlleva un elemento muy importante, que es entablar una relación de lealtad y de ética entre los agentes que intervienen, tanto del lado del Ministerio Público, que tiene que ser sincero cuando hay una acusación. Mire, tengo esta acusación con todos estos elementos, usted se quiere ir a juicio. No es algo obligatorio, pero sí son salidas alternas que en un modelo, a lo mejor por razones culturales, como tú señalas, en un modelo como el de Estados Unidos, da bastantes resultados. Ya mencionó todo lo que no hay aquí. Casi un 80, un 90% de los procesos penales son resueltos fuera de audiencia, a través de estos mecanismos, sin necesidad de toda la parafernalia que conlleva el proceso penal y sus diferentes etapas. En lo que Luis le brinda ese café. Sí, yo... Perdóname. Café Santo Domingo para usted, Lice. El mejor café del mundo. Para que lo sepa. El que nos acompaña... Usted se lo lleva a España, yo lo sé. Sí, y Luisín se lo llevó ahora a las Olimpiadas. Varios paquetes. Pero se me quedó la greca. Ese hombre estuvo en el alto mundo. En el más alto mundo del alto mundo. Nosotros no llegamos ahí. Mire, usted que mencionó en la reforma del Código Procesal Penal del 15, que luego el Constitucional declaró inconstitucional. ¿En qué situación queda eso? Porque entonces lo que se aprobó es diferente a lo que estaba en el 15. Lo del 15 dejó de existir en teoría. Ese código no existe. Sí, pero... ¿Qué cobertura hay? Los procesos entre el 16 y el 26 hay que verlos con el código del 2. No, el código es de aplicación, ya está vigente, el nuevo código, como todos sabemos, y ese código vino e incorporó prácticamente la totalidad de esas mismas reformas, porque habían sido una conquista. Recuerda que la razón por la que el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Carta Fundamental del Estado esa reforma fue por un vicio de procedimiento. Porque se atribuyó el tema del paralelismo de forma de que no había sido aprobado la observación presidencial en ambas cámaras legislativas. Entonces, gran parte de sus disposiciones, quedaron integrados en lo que es el Código Procesal Penal que hoy día rige. Y, en consecuencia, rige y tiene una entrada de aplicación inmediata, aunque tiene algunas salvedades ¿Y lo de antes? El Código estableció que en aquellas disposiciones que resultaran más favorables para el procesado y que estuvieran contenido en esa reforma que fue declarada nula, pues puede el juez aplicar esas disposiciones. La longitud máxima del proceso, por ejemplo, que en el 2 era de 3 años, se cambió a 4 en el 15 y ahora son 5. Sí, bueno. ¿A cuál aplica, por ejemplo, a estos casos que están apelando a eso? El caso de Jean Alain, por ejemplo, que sus abogados están apelando que ya se venció el proceso. Bueno, ¿Cuál es el tiempo que le aplica a él? Según la regla, el tiempo máximo de duración del proceso, a los procesos que ya estaban en curso, que obviamente no podían ser lo que rigen, porque el nuevo código entró y entonces aplica en plenitud a partir de allí. Pero hay unos principios que fueron establecidos o modulados en el ámbito del mismo, porque también esos principios parecidos existían en la antigua codificación procesal penal, establecen que el criterio es el de favorabilidad, el de que se aplica el que resulte más favorable al investigado. O sea, 3 años. 3 o los 4, porque cuando el proceso penal ha sido declarado complejo,
se aplican unas reglas que conllevaba un plazo adicional de un año, un plazo adicional de un año. ¿En el código del 2002? En el código del 15. Ya con Del 15, pero eso no existe ya. Bueno, pero ese era el plazo que estaba vigente. Pero ya no está vigente. Pero ese es el que manda, a pesar, aunque sea un juego de palabras, Ahí que yo y un juego técnico, lo que mandaba era a ese último plazo que estaba vigente. Pudieran decirse que, bueno, lo que nulo son sus efectos y que se retrotrae entonces al código original. En el código original el plazo que estaba previsto, como usted dice, es el de los 3 años, pero ya esos casos estaban regidos, se estaban aplicando en base a una ley que gozaba en su momento de la presunción de constitucionalidad y pero ya no existe. en mi opinión cualquier aspecto de la normativa anterior que aplica para esos procesos era el texto que estaba rigiendo. Entonces debería ser el plazo de los 4 años para mí. Mire, ¿quién definirá eso eventualmente? Bueno, no, eso es una tarea de la jurisprudencia. Son los tribunales los que habrán de interpretar qué es lo que resulta más acorde a eso. Quiero su reacción sobre el tema del colapso del sistema judicial en base a la cantidad de casos grandes que tiene. Y sobre... No, grandes y pequeños, porque no es por lo grande nada más. Es decir, la cantidad de... Sí, pero hablan del colapso por estos grandes que van para 4 años. Estos casos grandes... Quiero hablarles del caso de Jean Alain, que es el caso Medusa, ¿verdad? No le diga así, eso es ilegal. El caso de Jean Alain. El clip. Licencia para eso nada más tiene Jenny. Bueno. Para decir como le dé la gana. Nosotros no, nosotros tenemos que circunscribirnos a la legalidad. Yo quiero su reacción, porque la gente ya está viendo lo que mucho se vaticinó, que eso iba a terminar en nada por tecnicismos legales. Sí, pero déjame señalarte algo, porque es bueno que los amables televidentes entiendan el contexto. Como esto partió de la pregunta de Oscar sobre el reciente discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, del colapso del sistema de justicia penal. El colapso del sistema de justicia penal no viene necesariamente de los casos grandes, porque siempre los casos más grandes son los menos dentro del sistema de justicia penal, porque aunque esos son los que generan mayores niveles de cobertura y de ruido, presentan un mayor interés en cuanto a su divulgación por los medios de comunicación, hoy día mucho más masivo o masificado por el producto de las redes tecnológicas. Sin embargo, la mayor parte de los casos son de una serie de delitos que están debidamente identificados y que, por cierto, en ese sistema que le estoy hablando, que se ha estado trabajando por parte de los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensa pública y abogados que intervienen en los procesos penales, están muy identificado el punto de partida de la aplicación de esos criterios uniformes con esos casos que resultan mayoritarios, por ejemplo, como es el tema el robo, los casos menores en temas de consumo de drogas, que sabemos que eso todavía no está despenalizado, aunque desde hace tiempo se aplican políticas y criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público en la persecución de los mismos, pero insisto, no son los grandes casos vinculados a la corrupción o a gran escala del crimen organizado los que generan este entaponamiento del sistema. En estos casos, último, lo que genera el entaponamiento del sistema ha sido, en mi opinión, la multiplicidad de imputados. En la medida en que un proceso penal tenga 40, 50 imputados, 60, es obvio que es un proceso penal que no puede ser conocido con la agilidad de un proceso penal que esté focalizado en 1, 3, 5 personas. Porque cada persona imputada tiene el mismo conjunto de derechos, y esto en consecuencia dificulta. Cada vez que cualquiera de esas personas se enferma, hay que suspender, paralizar el proceso. Por ejemplo, en uno de los casos pasó el exministro y senador de la República, Calderón, que ha estado en padecimientos de salud. Bueno, pues se suspendió durante meses un proceso, una sola persona. Recuerden que, por ejemplo, en toda esta etapa no debería estar ahí. Es la etapa post-COVID,
que a cada rato, cuando venía la infección de cualquiera de esas personas, bueno, pues cualquier diligencia quedaba paralizada. Entonces yo creo que la gran lección, la gran experiencia que de esto debe sacar el Ministerio Público es quizás focalizar más la investigación penal, focalizar más cuáles son los objetivos de política criminal, de política, en este caso de persecución del crimen, como mensaje de carácter preventivo hacia el seno de la sociedad, a partir de ahora, para que los casos puedan conocerse con un mayor grado de agilidad. Y aplicarlo a partir de ahora con Senasa no lo aplicaron. Esa multiplicidad, bueno, en Senasa todavía no se ha presentado acusación. Una pequeña acusación de 550 páginas, chiquitica, le proyecta a usted lo que va a ser la acusación. Bueno, pero eso hay que esperar. Es decir, no debemos adelantarnos a los acontecimientos, pero sí creo que ese es el gran mensaje. Estos temas, aunque conllevan precisamente los casos complejos, los casos de criminalidad organizada se caracterizan por una multiplicidad de actores, hay que resumir esos actores a los mínimos, a los esenciales, como un criterio. Esos casos de los moluscos, según su criterio y vista la jurisprudencia del TC ratificada tan recientemente como agosto del año pasado, ¿usted cree que resistirán cuando llegue el momento el sedazo de la longitud máxima del proceso, o todos acabarán concluyendo que se dieron ese tiempo? Bueno, usted sabe que con ese tema de el plazo máximo de duración, desde el principio, a pesar de que el Código Procesal Penal estableció el plazo de 3 años, la jurisprudencia fue haciendo muy laxo ese plazo y estableciendo todos unos criterios en los que una serie de circunstancias que se operaban a lo largo del proceso penal no podían computarse esos plazos, y en consecuencia se sumaban al plazo originario. En casación. Eso ha sido una práctica jurisprudencial tras la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2004. Hoy día todavía hay casos recientes donde se han anulado procesos llevados a cabo en los cuales se ha declarado la extinción del proceso penal por el tiempo máximo de duración del proceso, que sin embargo la propia Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia lo ha casado, a pesar de que son casos que tienen más de 10 años. Por ejemplo, en el caso de los tucanos, todavía anda por ahí, y eso es un caso que tiene mucho más de 10 años, y le estoy diciendo de sentencias que son recientes. De manera que esto se encuentra un poco atado por lo que ha sido la práctica jurisprudencial, que ha, de una forma u otra, buscado mecanismos para que esos plazos, a pesar de que literalmente se señalan dentro del ámbito del Código Procesal Penal, sin embargo, hay que tomarlo con matices, porque hay una serie de detalles que pueden ampliar su contenido. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Olivo Rodríguez Suerta. Con esto termina la jornada de trabajo de esta fecha. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.